La verdad que es el tema de la semana, el cierre de la fundición Ventanas de Codelco. Esto ha causado enorme controversia entre el gobierno y los trabajadores. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista ambiental? Es una planta que con las inversiones adecuadas, como dicen justamente los sindicatos, podría operar sin generar el nivel de contaminación que produce actualmente. Lo vamos a conversar con Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente, profesor también del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Marcelo, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlo. Buenos días, y no hago esto mucho, pero quisiera saludar hoy día a mi hija que está de cumpleaños 15. Estoy ahora en Suiza y me perdí su cumpleaños, así que para Ah, Olivia. bueno, aprovechemos entonces la pantalla de saludarla a ella. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marcelo. Y a ver, ¿cuál es su mirada con respecto a este cierre y al impacto medioambiental que puede tener el cierre? Porque los trabajadores han dicho que el impacto es mínimo, que de hecho durante estos días en que la planta no ha estado operando se han producido emergencias medioambientales igual, digamos, y que por lo tanto eso demuestra que el aporte de contaminación de la planta de la fundición no es tanto como muchas personas dicen. Sí, hoy día, si nosotros miramos el contaminante que ha gatillado gran parte de los episodios críticos, incluyendo el 6 de junio, que fue un pic gigantesco de dióxido de azufre, la principal fuente es la fundición de Ventanas. Y efectivamente, desde que cesó sus operaciones, la contaminación ha estado en el suelo. Hoy día yo estoy en la Organización Mundial de la Salud, que ha recomendado justamente que los países adopten estándares más exigentes para proteger a su población más vulnerable. En este contexto, los niños son particularmente vulnerables a estas concentraciones de este oxidante que se produce en el proceso de refinación y fundición de cobre. Y por tanto, si bien hay otras fuentes industriales en la zona que han sido reguladas, como ha sido el caso de las termoeléctricas, que tienen una fecha de cierre el 2025 y normas de termoeléctrica y impuestos verdes, hay otras básicamente estanques de combustible que tenemos que regular también, pero hoy día tenemos una fuente única de azufre en el corazón de donde la gente vive y que emite 40 toneladas de arsénico cancerígeno cada año. Y por tanto, sí, hay otras fuentes, pero podemos ver claramente la huella de esta fundición que ha tenido un trato especial por ser una empresa del Estado y que debería liderar con el ejemplo. Marcelo, ¿es posible que una fundición como la que estamos hablando pueda ponerse una inversión importante en tecnología para que contamine menos o directamente no contamine? ¿Qué dice la experiencia internacional? Sí, hoy día hay fundiciones como por ejemplo la que mucha gente apunta en Hamburgo, en el centro de la ciudad, que tiene 99% captura de dióxido de azufre, pero muy distinta a la que tenemos hoy día que está operando desde el año 64, que ha tenido sucesivas reparaciones y parches más bien. El año 97 bajó la contaminación en 90%, después de estos últimos años ha bajado en un 5% adicional, lo que propone, ¿no es cierto?, Codelco y lo que hablan los trabajadores es un 1% adicional. Pero hoy día las condiciones actuales, incluso con ese 1% adicional, permite que haya más de 100 episodios en los que supere la norma chilena y por tanto, y por cierto la de la OMS. Entonces tenemos que pensar en una nueva fundición que capture a los 99% a lo menos, y eso tiene que darse en un lugar de menor exposición a la contaminación y con mejor condición de ventilación. Y eso, por consiguiente, significa una nueva fundición, pero una nueva fundición que no solamente trae beneficios ambientales, sino que también es capaz de poder reducir las pérdidas que hoy día trae lo que es la fundición de Ventanas, porque al mismo tiempo la mayor tragedia de todo esto es que no solamente contamina, sino que lo hace subsidiando a otra industria y perdiendo plata para el país. Es decir, para que quede absolutamente claro, porque es un tema que ha sido muy discutido y presentado por parte de los trabajadores como su gran argumento. Ellos dicen inversión y no cierre, inversión de 54 millones de dólares, con eso dicen bastaría para solucionar los problemas medioambientales que genera y de emisiones que genera Ventanas. ¿Eso no es así entonces? El año 2013 se tuvo la misma discusión, ¿Ya? si se parchaban las fundiciones o se hacía una fundición nueva. Se decidió, contrario a la lógica económica, invertir en un proyecto con VAN negativo, es decir, rentabilidad económica negativa, con beneficios ambientales marginales, en vez de haber hecho una inversión para ganancias posteriores, mejores costos de operación y mejor estándar ambiental. Entonces, este cuento ya lo hemos escuchado hace una década. Y yo creo que es fundamental entender que esta fundición no se debe parchar,
Lo que tenemos que hacer en una fundición del siglo XXI, en una etapa de descarbonización, que realmente dé valor agregado y sea capaz de poder utilizar otro tipo de combustible. En este caso, yo creo que hay que cambiarlo a una fundición nueva en otro lugar. Ahora, esto no nos hace rehuir, sino que al contrario, tenemos que redoblar nuestra discusión: ¿qué hacemos con el cobre? ¿Seguimos exportándolo sin refinar o lo refinamos? Yo estoy de la idea de que hay que refinar, porque si no refinamos acá, esto se traslada el problema a otro lado, y otro lado que también nos hace vulnerables a las tarifas que quisieran imponer distintos refinadores internacionales a nuestros minerales, que son cada vez más difíciles de refinar. Así que yo creo que una decisión estratégica del país es tener una nueva fundición que se haga cargo no solamente de Ventanas, sino que también hay un problema ambiental muy profundo en Paipote, en Tierra Amarilla, Copiapó, donde este tipo de PICs también ocurren. Marcelo, usted hablaba de dióxido de azufre como el principal componente que estaría afectando la salud de las personas. ¿Qué puede verse de aquí? Bueno, ya hemos visto episodios que han afectado la salud de quienes viven en los alrededores, pero de aquí a un tiempo quizás más largo, porque ya sabemos que esto lleva décadas. ¿Qué podría ocurrir de aquí a los próximos años si efectivamente no se cierra esta fundición? Porque por otro lado está la arista económica. Por ejemplo, acá se hace una evaluación de 30 millones diarios al país en pérdidas si es que se concreta todo este paro que ha sido anunciado para el día de hoy. Entonces, para poner las dos cosas sobre la mesa, el daño a las personas, al medio ambiente versus el daño económico, ¿cómo se equilibran esas dos cosas? O sea, el daño económico tendría que, el mínimo es tener una nueva fundición que no signifique tener pérdidas en la producción de cobre y que se subsidie la contaminación. Eso es la verdadera discusión ¿Y económica. eso de quién depende? Eso depende fundamentalmente de decisiones que haga el Ministerio de Hacienda en ese contexto, porque hoy día, si bien hay un directorio de Codelco, también todo lo que haga significa menos o más recursos. Lo paradójico es que lo que significa el costo de una nueva fundición, que cuando hay que hacer este tipo de cuestiones rápidamente no hay plata, es lo que cuesta una semana del IFE que hubo el año pasado. Es lo que cuesta básicamente un cuarto a la mitad de lo que cuesta el MEPCO, el subsidio de los combustibles fósiles. Entonces, en definitiva, tenemos que invertir en una nueva fundición. Yo creo que los trabajadores de Codelco deberían también pensar en sus propios vecinos, en vez de, muchas veces he escuchado algunos comentarios que no, que eso es mentira, que la gente se enferma, que la contaminación continuó a pesar de que nosotros paramos. No nos engañemos, no demos cuenta. Hoy día hay ciencia que demuestra que los suelos de la zona tienen arsénico, hay que remediarlo, en la acumulación de metales pesados en los humedales del estero de Campeche también hay que empezar a hacerlo. Acá no podemos hacernos los lesos. Acá tenemos un pasivo ambiental tremendo, cuya principal responsabilidad es el Estado, al cual tenemos que hacernos cargo en el corto plazo, y eso es lo que merece la gente de la zona. Usted apunta, Marcelo, también a otro de los argumentos que han dado los trabajadores, efectivamente, que, claro, Ventanas, si bien contamina, no es la única empresa que contamina, y hay varias otras, no solo la otra que es AES Andes, ¿no es cierto?, y que también está monitoreada y fiscalizada, sino que una serie de otras empresas a las que no se les hace el mismo tipo de medición ni de exigencia. Esos son los argumentos que utilizan los trabajadores. ¿Por qué se da esa situación en que solamente dos de las muchas empresas que están instaladas en la zona son monitoreadas de esa manera? Porque efectivamente la termoeléctrica y fundiciones son reconocidas como las principales fuentes de contaminación usualmente, y el mundo así se regulan. Por cierto, se pueden avanzar en otras regulaciones con respecto a los acopios que han ocurrido. Hemos visto lo que el año 2018 se indica como contaminación fugitiva fruto de los hidrocarburos voláticos, ¿no es cierto?, que son cancerígenos, y hay que empezar a también regularlo. Entonces acá no es lo uno ni lo otro, sino todo, lo anterior. Tienen que cerrarse la termoeléctrica de carbón, tienen que cerrarse la fundición, y hay que darle una nueva vida a esa zona, que es preciosa y que simplemente ha sido una zona de sacrificio en donde se decidió hace unas décadas que era el lugar donde se iban a llevar a cabo estas actividades. Hay un fondo marino lleno de carbón depositado, que obviamente fue la termoeléctrica la que causó eso, pero se hacen los lesos. Entonces, en definitiva, hay que hacer una remediación de la zona y no perpetuar el calvario que está sufriendo la gente de la zona, fruto de esta contaminación que ha tenido esta fundición históricamente, y que ha tenido reglas a la medida que han impedido que se avanzara más rápido todo este tiempo. Marcelo Mena, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta mañana aquí en Tele 13 AM. Muchísimas gracias, que tenga muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Chao.